y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Placer estar con ustedes esta tarde en Cuarto Poder. Bueno, ya hoy es 14 de septiembre de 2023. Mañana va a estar movido Tegucigalpa con los desfiles del 15 de septiembre y también con la movilización tradicional que siempre realiza cada año el Partido Libertad y Refundación y el Frente Nacional de Resistencia Popular. Bueno, lo que tenemos entendido es que los desfiles de mañana van a iniciar acá a la altura del Becie, eso es lo que tenemos entendido, y la movilización de la resistencia va a ser aquí en el Boulevard Morazán. No sé si al final, si va a ser en el frente, por los puentes de la Guadalupe al estadio, porque es una ruta muy corta, o si van a iniciar desde el final del Boulevard. Me imagino que al final va a terminar siendo así, que van a iniciar al final del Boulevard Morazán, rumbo al Estadio Nacional. Vamos a ver, Selvin, antes de darle la bienvenida aquí a don Denis, que se encuentra incorporado esta tarde. Ajá, aquí está lo siguiente. Bueno, la movilización, bueno, el desfile de los colegios que van a participar mañana en los actos de los 202 años de independencia, en el Boulevard Suyapa. Ellos se van a desplazar por el carril izquierdo, van a ingresar al Estadio Nacional y van a salir del estadio casi enfrente de la feria del agricultor y el artesano, o más conocido como el mayoreo. Y la movilización de la resistencia viene del Boulevard Morazán. Bueno, dicen que va a iniciar en el puente de la Guadalupe. Va a iniciar en ese lugar, va a ingresar por esta zona frente a la iglesia San Martín de Porres, va a ingresar al estadio, le va a hacer el saludo a la presidenta Xiomara Castro y con ese mismo también sale la movilización de la resistencia. ¿Cómo se encuentra don Denis esta tarde? ¿Ya listo para mañana? Ya, ¿usted? Estamos listos, preparados para este evento magnífico que se va a llevar a cabo el día de las fiestas patrias 15 de septiembre, que sin duda alguna será un evento grande donde va a estar va a ser bien concurrido, va a ser concurrido. Eso es indudable. Y esperamos que sea diferente a otros años. Según se tiene, pues va la parte de la resistencia, pues por la parte de los puentes de la Guadalupe, y por su parte, por las plantas tropicales vienen los colegios, algo más cerca que otras ocasiones. Sí, imaginamos como son 80 colegios. No, y es mejor porque hay que venir desde el fondo, desde allá, cuando ya llegan al estadio, ya han cansadas las pobres muchachitas y los pobres sí, hombre. Jóvenes ahí. Y esperamos, pero que sea la voluntad de Dios, que sea un clima agradable para este día. Claro que sí, que sí. Bueno, Denis, a todo esto, o sea que no hubo sesiones esta semana en el Congreso. No, bueno, esta semana no hubo sesiones, pues los congresistas, muchos, pues desde ayer ya viajaron a sus distintos lugares. Orígenes. Lugares de origen, ajá. Lugares de orígenes. Ya ayer comentábamos que uno de los diputados se despidió de todos nosotros. Bueno, los vemos hasta la próxima semana, nos dijo, porque esta semana no va a haber nada. Lo que sí ha habido, pues que el día de hoy, varios empleados de la empresa nacional de Hondutel, mejor dicho, ajá, empresa de telecomunicaciones, fueron despedidos el día de hoy. Muchos son empleados que tienen alguna discapacidad. Estábamos observando por ahí, vamos a mandarle unas imágenes a Selvin Silva en este preciso momento, porque ya las tiene. Miren, por ejemplo, que, bueno, dice, esta persona tiene 53 años, bueno, es una persona que sufre de cáncer, de las que fueron despedidas. Acerquemos el comunicado. Sí, vamos a ir con nuestro invitado. Selvin, acerquemos el comunicado. Dora Argentina Burgos, paciente de oncológica. Sí, permítame. Ahí tenemos una reacción de los... Por favor, Selvin.
Hola, amigos de las redes sociales. Muchos me conocen. Soy Mario Bardales. Durante 17 años he laborado para la empresa de Hondutel, específicamente ahorita asignado al museo. En este caso, soy una persona ciega, o sea, una persona con discapacidad, y el mensaje va dirigido a la Presidenta de la República y a todos sus funcionarios. Después de venir de una incapacidad, dentro del proceso de incapacidad, me encuentro mi separación de la empresa. Y me encuentro en la separación de la empresa y no sé si reír o llorar. Y digo esto, una, por un desconocimiento legal a los derechos de las personas con discapacidad. Digo esto a que uno tiene derecho a estar con una incapacidad del Seguro Social. Tengo un expediente limpio, con méritos para estar en mi trabajo y cumplo al pie de la letra. Y en el causal de separación dice por no tener los recursos para seguirme contratando dentro de la empresa. Y en los últimos 6 meses he saludado una cantidad enorme de personas que yo conozco que están entrando a trabajar a Hondutel. ¿De qué están hablando? No estoy desmeritando la capacidad del gerente, del subgerente y de las autoridades, pero las cosas se hacen en base a ley. Entonces les hago el llamado. Ya ratos están incumpliendo los derechos de las personas con discapacidad. Hoy me toca a mí y no me voy a quedar callado. No me voy a quedar callado, que han separado una cantidad enorme de personas con discapacidad y respetando el decreto 160 del 2005, la Convención de Derechos Humanos. Señora Presidenta de la República, háganle el llamado a sus ministros, gerentes, autoridades. Cuánto atropello, y revisemos cuánto atropello hay en contra de las personas con discapacidad y las asociaciones. En determinado momento van a decir situación política, van a decir que yo estoy en contra del gobierno, en ninguna manera. Lo que pasa es que Mario Bardales siempre dice las cosas y no las dice simplemente por defenderse personalmente, sino por defender los derechos de las personas con discapacidad. Amigos y amigas, háganlo viral. Están atropellando desde hace muchos meses a las personas con discapacidad y hoy me toca a mí. Vamos a hacer los procedimientos legales, tenemos el apoyo de la prensa, tenemos el apoyo de muchos entes legales correspondientes que ya no se pusieron a nuestra disposición y le vamos a dar seguimiento. No estoy criticando al gerente, está haciendo un buen trabajo, pero creo que sus personas que le llevan la parte administrativa no conocen de procedimientos legales. Por tanto, solicito, en apego a mi derecho, mi oportunidad de empleo, porque no hay causal como para que se me pueda separar. Bueno, qué lamentable. Los despidos en Hondutel, sobre todo personas con discapacidad. Aquí sería bueno que el gerente de Hondutel, el ingeniero Morales, y también el colega
Gabriel Bonilla, pudieran dar una explicación al respecto de estos despidos que se suscitaron hoy. Por ejemplo, se despidieron personas que solamente tienen una pierna, personas que sufren de cáncer y personas pues con ceguera o con limitada visión. Es lamentable, yo no tengo palabras, pero también... agregado a esto, Brian, fíjese, disculpe que lo interrumpa. Sí, porque vamos con nuestro invitado. Sí, fíjese que agregado a esto, se lo digo con conocimiento de causa. Ajá. Hay muchas personas que fueron despedidos. Una de ellas es una persona que solo le faltan 4 meses para jubilarse. No, esas cosas deben de resolver. O sea, entonces eso debe resolverse. Y otras personas, aparte de todo esto, desde julio no se les paga a todos los empleados de Hondutel. Se les debe agosto, septiembre. Sí. Y se les debe el 14avo todavía. Sí, no, ahí el ingeniero Morales deberá de actuar al respecto. Todavía, o sea, tiene que actuar porque, vaya, en el caso de los pagos, bueno, son, digámoslo, cosas relativas, injustos, sí, pero bueno, porque recuerde que también Hondutel siempre ha sufrido estas crisis, pero destituir personal con este tipo de discapacidades es bien difícil. Bueno, sí, correcto. Palabra más, palabra menos. Miren, el Foro Social de la Deuda Externa, antes de ir con nuestros invitados, vamos a leer el pronunciamiento. Con lo que está pasando en este momento, la postura entre el gobierno y la empresa privada. Acerquemos el comunicado, Selvin. Dice en este pronunciamiento del FOSDE, vamos hacia arriba, exactamente, dado lo acontecido en las recientes semanas con relación a la toma de decisiones cruciales para el país dentro de varios órganos de representación, igual como el Congreso. Además, tomando en cuenta los desacuerdos surgidos en torno a los sectores productivos y de recaudación de tributos, el FOSDE expresa sus preocupaciones en los términos siguientes. Considerando que la aplicación de justicia, el sistema productivo y el sistema tributario son esenciales para asegurar la prestación adecuada de servicios públicos, el acceso de los ciudadanos al empleo y el funcionamiento de las actividades económicas, el FOSDE enfatiza la importancia crítica de que las discusiones y diálogos se lleven a cabo en un ambiente que priorice los intereses supremos de la nación. El FOSDE considera que el actual clima de confrontación no favorece al bienestar de nuestra sociedad ni a la estabilidad de nuestra economía y la democracia. La falta de entendimiento y diálogo entre los sectores involucrados impide tomar las mejores decisiones que el país necesita en el corto plazo y aumenta la incertidumbre y el riesgo para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Para el FOSDE resulta de vital importancia hacer un llamado de atención sobre el impacto y riesgo desfavorable que el clima de incertidumbre puede tener tanto para la población como para los sectores involucrados. Si no se buscan los mecanismos efectivos para entablar un diálogo constructivo capaz de abordar esta situación en el corto plazo, se podría causar un deterioro significativo en la capacidad productiva, el entorno político, la cohesión social y el clima de inversión nacional. Vamos con el siguiente página. Dice, FOSDE desea realizar un llamado respetuoso pero contundente a todas las partes involucradas en los conflictos de desavenencias actuales relacionados con los temas de interés nacional. Instamos a que se sienten juntos, revisen cuidadosamente los puntos de convergencia y, sobre esta base, promuevan acuerdos en favor de los intereses de la sociedad nacional. Solo de esta manera será posible prevenir la incertidumbre y el caos que termina afectando especialmente a la población más empobrecida del país. El FOSDE reitera su compromiso con el desarrollo de los valores democráticos, la justicia social y el desarrollo equitativo de Honduras. Incitamos a todos los actores a trabajar juntos en busca de soluciones que beneficien a toda la sociedad y promuevan un futuro más próspero para nuestro país. Esperamos que la sensatez del interés nacional prevalezca entre todos los actores involucrados. Está esta tarde con nosotros por la vía telefónica el sociólogo analista Armando Orellana. Bueno, usted acaba de escuchar este comunicado del Foro Social de la Deuda Externa. 2 puntos importantes a destacar: que haya un diálogo entre los actores involucrados en la conflictividad que hay en este momento, por ejemplo, en el Congreso a través de sus bancadas, lo interpretamos así, y también el gobierno versus empresa privada, que ayer se mostró una de sus aristas con la presentación de una
tendalada de documentos que supuestamente involucran a grandes empresarios con muchos delitos. Un gusto saludarlo esta tarde, don Armando Orellana, en Cuarto Poder. ¿Qué interpretación se le puede dar a esta postura del Foro Social de la Deuda Externa? Muy buenas tardes, Brian y auditorio de Radio Lobo. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que valorar, ¿verdad?, la característica del organismo que se pronuncia. Estamos hablando de una ONG de que en algún momento, ¿verdad?, sobre todo en el periodo de, digamos, el post-MIS, tuvo una postura bastante crítica y valiosa frente a la situación que ocurría. Pero al igual que la mayor parte de las ONGs en el país, ¿verdad?, hemos visto algunas posturas que orientan de alguna manera sus posicionamientos a la búsqueda de prácticamente la aceptación, ¿verdad?, de esas lógicas del esquema de dominación neoliberal, o de alguna manera que les genera cierta situación, si pudiéramos utilizar el término, ¿verdad?, de insatisfacción cuando se hacen señalamientos a la élite económica, a los sectores y grupos que han venido teniendo el control, ¿verdad? Si bien es cierto, las acciones que se han hecho por parte de algunas ONGs, en el caso concreto, ¿verdad?, de el FOSDE, preocupación sobre las políticas públicas, pero esto no va más allá del neoinstitucionalismo, o sea, de tratar de que lubrique el funcionamiento de la institución, ¿verdad?, en la misma lógica del sistema y las políticas del neoliberalismo. Entonces, al plantearse algunas acciones un tanto diferentes, vemos cómo, al igual que otras organizaciones de sociedad civil, manifiestan supuestas situaciones de temor, de incertidumbre, de la posibilidad de alejar la inversión y todo lo demás, ¿verdad? Pero se olvidan que Honduras tiene retos y desafíos que yo creo que debe atender. Si hablamos en función de la recuperación de la institucionalidad, yo creo que no se puede ceder, ¿verdad?, y arrodillarse nuevamente ante estos grupos fácticos que han tenido el control, y de alguna manera pienso, desde mi punto de vista, que eso es lo que está pesando en los posicionamientos de algunos funcionarios, sobre todo el caso del ministro, ¿verdad?, Belazar, que de forma valiente ha enfrentado a grupos, ¿verdad?, de poder que durante más de 5 décadas han tenido la capacidad de manipular y maniobrar, ¿verdad?, en la economía y en la política del país. Entonces me parece, ¿verdad?, que en el fondo, aunque se lavan en salud diciendo que ellos están preocupados por el tema del desarrollo sostenible y el equilibrio y la defensa de la democracia, en el fondo es un posicionamiento que busca de alguna manera, ¿verdad?, como esas posturas críticas o de enfrentamiento, de señalamiento, ¿verdad?, de alguna manera vayan cediendo y se ajusten nuevamente a las lógicas de dominación hegemónica que han tenido estos grupos, ¿verdad?, que sobre todo en la última década impusieron el latrocinio y el saqueo en el país. Entonces son cuestiones que yo creo que debemos analizar mucho más a fondo y leer entre líneas a veces estos discursos, ¿verdad?, de organismos supuestamente de apoyo desde la sociedad civil, pero que en determinados momentos tienen un llamamiento también a que se vuelva a imponer ese status quo que ha venido prevaleciendo en los últimos años. Yo creo que las contradicciones y los conflictos son necesarios y vitales para poder exponer realmente cuáles han sido los escenarios y las relaciones, ¿verdad?, el tejido de esas lógicas de dominación. Entonces, yo creo que no hay que temerle a las contradicciones, ¿verdad? Hay que exteriorizar los puntos de vista y llevar a fondo. Cuando se producen esos encuentros y se alarga, ¿verdad?, y nos hemos dado cuenta de como ciudadanos que no hemos tenido un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué la zozobra y por qué el temor, ¿verdad?, de que en estos últimos tiempos, bueno, va a llegar a una situación caótica, cuando ya se ha dicho que en el caso de la Fiscalía existe potestad, sobre todo para la UFERCO, para que siga actuando en función de
lo que ha establecido la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción. Por otro lado, ¿verdad?, hay quienes argumentan que supuestamente el fiscal adjunto, desde las posturas de los sectores conservadores, sigue en funcionamiento, o en todo caso el director de fiscales, ¿verdad? Entonces, me parece que son parte de estas estrategias que buscan de alguna manera, ¿verdad?, hacer rendir y someter a posturas, ¿verdad?, que plantean la necesidad de una transformación profunda, sobre todo de las instituciones de administración de la justicia. Entonces yo creo que hay que leer de forma crítica estos posicionamientos, porque preguntémonos hacia qué lado se inclinan, hacia qué postura se están inclinando efectivamente estos pronunciamientos de organizaciones de sociedad civil, y nos vamos a dar cuenta que coinciden muchas veces con los discursos del COE, ¿verdad? Sí. Yo creo que deberíamos leernos los posicionamientos que ha hecho el embajador de Honduras en Corea del Sur, donde se hacen, ¿verdad?, esos señalamientos históricos también de lo que ha representado el COEP fundamentalmente y los círculos de poder. Mire, una cosa, antes de darle la palabra a Denis aquí, es que usted hablaba algo de que es necesario que surjan las contradicciones, y está bien, pero aquí pareciera de que lo que se andan buscando es aplacar, minimizar o neutralizar esas contradicciones dentro de la actual coyuntura, porque lo que se está buscando es que todo siga como que si nada hubiese ocurrido. Esta tarde conversaba con un sociólogo y hablaba con él precisamente sobre este contexto, y él me decía que acá, en el caso de la empresa privada, para citar un ejemplo, lo que hay es como una suerte de terror, a pesar de que no sabemos qué contienen las cajas que ayer se presentaron ante el Ministerio Público. Vemos una reacción bastante dura, incluso hasta virulenta. ¿Por qué se busca neutralizar eso? Intimidatoria, yo diría que intimidatoria, porque cuando llegas con jueces o desafías al ministro de la SAR, ¿verdad?, a que presente pruebas, y recordemos el tema que me parece, ¿verdad?, que no se ha tomado, y bueno, que debe considerarse, que hay una diferencia entre la persona natural y la persona jurídica. Cuando se hace amenazas a un funcionario de supuesta, ¿verdad?, difamación y calumnia, hay que recordar que el derecho penal, ¿verdad?, fundamentalmente, aunque en Honduras está en debate y en discusión después de lo que pasó con David Romero y sobre todo con Gladys Lanza, ¿verdad?, que fueron víctimas de ese tipo de penalización a la libertad de expresión. Entonces me parece que hay que hacerle recordar que, en primer lugar, el ministro lo que ha dicho es señalamiento sobre familias, ¿verdad? No ha señalado ni apellidos ni y una institución, ¿verdad?, que es una ONG también. Recordemos que el COEP no es otra cosa más que una organización no gubernamental. Entonces, las reacciones virulentas y las amenazas, ¿verdad?, intimidaciones están de parte de estos grupos de poder, sobre todo, ¿verdad?, en contra del ministro de la SAR, porque cuando le amenazan con abogados y las exigencias de que tiene que presentar nombres, yo creo que desconocen, ¿verdad?, realmente que cuando se hace un señalamiento hacia la dignidad, las empresas no tienen dignidad, ¿verdad? Las empresas tienen imagen en todo caso, pero no dignidad. Entonces los delitos contra la dignidad, que es la difamación y calumnia, ¿verdad?, y todo eso, en derecho también, yo creo que los abogados, por lo menos en los conocimientos que yo tengo en materia de derecho, ¿verdad?, prima la protección y la tutela al individuo, a la persona natural. Entonces son elementos de manipulación, de maniobra para intimidar al funcionario. Luego, lo que está ocurriendo en el Congreso, ¿verdad?, es que quieren obligar o presionar a ¿cómo se llama?, sobre todo los diputados del Libre, para que se sometan a una propuesta del nuevo partido, porque desde mi punto de vista es una facción política o un partido, ¿verdad?, de los sectores conservadores, el Vox. El nuevo partido entonces tiene claridad, tiene una postura. Entonces, al parecer, ¿verdad?, la idea de estos sectores, cuando se pronuncian las ONGs, es que para resolver el problema tiene que someterse a la propuesta que ellos establecen. Entonces sí me parece que
la sociedad debe analizarlo con mayor profundidad y con sentido crítico. Permítanos un momento, don Armando, vamos a cumplir compromisos comerciales. Al volver, pues vamos a seguir abordando ese tema. Ya volvemos. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Bueno, continuamos aquí en el programa Cuarto Poder de Radio Globo con el analista y sociólogo don Armando Orellana. Este zipizape entre el gobierno y varios sectores de la empresa privada, ¿qué futuro se visualiza para el país? ¿Ante qué escenarios nos estaremos enfrentando en el futuro, licenciado? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que no debemos visualizarlo como algo negativo. Es parte de la dinámica política. Y si bien es cierto, ¿verdad?, estas denuncias, sobre todo en los últimos meses, hemos visto el director de aduanas también llevando, ¿verdad?, algunas denuncias, así como ahora, ¿verdad?, el secretario de recaudación fiscal, en este caso, lo que pues debemos ver como sociedad es que es un anticipo. Si nosotros hemos pedido, ¿verdad?, y hemos ansiado la presencia de la CICI, ¿verdad?, como un mecanismo de Naciones Unidas para profundizar en el análisis y frenar la lógica de la corrupción, entonces, ¿de qué nos extrañamos o a qué, ¿verdad?, le ponemos tanto situación, ¿verdad?, de incertidumbre cuando es algo que necesitamos enfrentar como sociedad? La búsqueda de la verdad. Hay que buscar a profundizar eso. Entonces, es un escenario que es de transición en el que necesitamos avanzar. Y yo creo que la contradicción es necesaria y es vital para poder hacer cambios. No existe posibilidad de cambio en una sociedad en tanto los actores, los intereses no sean exteriorizados. Y estos solo son exteriorizados a través del conflicto y la contradicción, ¿verdad? Algunos supuestamente le tienen miedo, ¿verdad?, porque obviamente los expone, los pone al desnudo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando se lleva obviamente toda esta cantidad de documentación, que me parece que es un adelanto, ¿verdad?, de lo que implica la situación necesaria que tiene que darse en este país? Para que se produzcan cambios, tiene que enfrentarse y ponerse en evidencia, ¿verdad?, la situación irregular, las irregularidades, ¿verdad?, que han significado pues ese proceso de empobrecimiento fundamentalmente que ha ocurrido en nuestro país. Los causantes fundamentalmente es de 7 de cada 10 hondureños viviendo en pobreza, del éxodo masivo hacia el norte por falta de oportunidades. Es realmente una élite, es un círculo privilegiado que obviamente ha trastocado la forma correcta del procedimiento de las políticas públicas, ¿verdad?, y la naturaleza propia de la política, que es el bien público, el bien común, ¿verdad? Y vemos cómo entonces lo que ha provocado es que estas familias, como se han señalado, ¿verdad?, que pueden ser 10 o pueden ser más allá de eso, de esos elementos hipotéticos que está planteando, porque me parece que se está planteando una hipótesis. Por otro lado, en el escenario del Congreso, lo que se está haciendo es que la minoría, en todo caso, ¿verdad?, que es el sector oficial en este caso, se está parando, tratando de frenar
¿verdad?, la imposición y la manipulación, sobre todo de sectores que han estado vinculados, que estuvieron vinculados a casos de corrupción con el Seguro Social, con los hospitales móviles, ¿verdad?, y otra cantidad, pero quieren ser ellos con sus manos, ¿verdad?, llenas de sucio, de podredumbre, ¿verdad?, los que escriban la historia. Y entonces yo creo que el pueblo hondureño debe de entender con claridad que aquí hay contradicciones de intereses, sobre todo de esos grupos que han mantenido el status quo y que no quieren modificarlo. Don Armando, lo que preocupa de todo esto que se está dando, esta confrontación entre los diversos sectores del país, es que hasta el momento alrededor del 40% ha disminuido la inversión extranjera en el país. Y estos son datos que se han manejado. ¿Estos datos de quién son? Y usted ha manejado... Desde un punto de vista riguroso, y a ustedes como periodistas y sobre todo jóvenes, les pido encarecidamente como académico, ¿verdad?, que tengamos rigor en cuanto a eso. Primero, las causas de los elementos supuestamente de disminución de inversión o los supuestos también de que se han perdido puestos de trabajo es una farsa. Te lo digo con toda sinceridad, si se lo queremos achacar a los problemas y las contradicciones que están ocurriendo. Hay una economía a nivel internacional en proceso de crisis, hay deterioro, ¿verdad?, de esa dinámica de inversión, hay estancamiento en economías tan dinámicas como la propia China. Si nosotros vemos esas estadísticas, pero fácilmente nos dejamos manipular por estos actores que obviamente han mantenido, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo en el escenario nuestro, ¿verdad?, la manipulación de datos, y eso hasta las encuestas mismas, ¿verdad?, cuando de la noche a la mañana aparecemos diciendo, ¿verdad?, de que determinado funcionario o determinado gobierno, después de tener supuestamente un X simpatía popular, cae a un 23. Entonces me parece que hay que don Armando, ¿cómo, don Armando, a las manipulaciones que sectores oficiales, sobre todo ONGs, los mismos organismos de cooperación, y les voy a poner solo un ejemplo, y con esto quiero cerrar. El tema de la transparencia. Había una organización internacional de transparencia internacional que venía a hacer visitas aquí a Honduras, y a Honduras lo ponía como grandes avances en el gobierno anterior y logros en cuanto a la lucha de corrupción. ¿Qué pasó casi 6 o 8 meses después de esas declaraciones? Que el propio presidente de Honduras estaba en Estados Unidos. ¿Qué nos dice eso? Que manipulaban a su antojo las estadísticas en función de intereses geopolíticos y intereses de estos grupos económicos. Yo estoy totalmente de acuerdo ahí con usted, don Armando, en ese tema. Mire, sabemos muy bien que lo que está pasando, usted bien lo decía en el primer segmento, que son producto de las contradicciones, diga. Bueno, qué lástima. Bueno, gracias. Bueno, continuamos aquí con don Armando Orellana. Qué lástima que el otro invitado no pueda, es lamentable. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, le iba diciendo don Armando de que sabemos las contradicciones son normales en cualquier sistema, pero en este momento observamos que las contradicciones cada día se van profundizando más, y precisamente con esto de lo que estamos viviendo en el país, primero es una valoración muy personal. Este gobierno, es cierto, es un gobierno de izquierda, no lo vamos a negar, pero tiene muchos matices socialdemócratas, digámoslo de esa manera. Y en este momento lo que nosotros hemos observado es que no se ha tocado ni siquiera un pelito de ese monstruo, digámoslo en este momento, llamado grupos de poder. Y vemos que ese monstruo de 1000 cabezas, si usted quiere, como el Leviatán, en este momento lo que hay es como una especie de terror, están como aterrados. ¿Por qué será? ¿Será la profundización de esas contradicciones o qué va a ocurrir a su juicio? Mira, es esa posibilidad de perder el control que han tenido. Si Brian y el otro colega tuyo están ahí, si recordamos hace 3 décadas atrás, había uno de los grupos económicos de este país que era el que se repartía y se quedaba con la Corte Suprema de Justicia, ¿sí o no? Eso está ahí en datos registrado por los historiadores, está registrado por la prensa. No es que se nos antoje decir y señalar este tipo de irregularidades. Entonces, lo que ellos están también tratando
frente a este escenario y ponerlo, ¿verdad? Dibujarlo como un escenario caótico, ¿verdad? Es realmente una situación de transición, un proceso de transición necesaria para recuperar la misma dinámica del sistema. No está hablando lo que tú dices de una transformación radical, simplemente hacer funcionar las normas de la institucionalidad del régimen democrático burgués, lo que está en juego, y a eso mismo le tienen temor. ¿Por qué? Porque en la lógica de ese capitalismo depredador, ¿verdad?, que se impuso sobre todo en estas economías periféricas, un capitalismo extractivista. Simplemente, si nosotros revisamos, recién estaban compartiendo una información sobre la cantidad de concesiones mineras que se produjeron desde el huracán a la fecha, es una barbaridad, ¿verdad? Las formas en cómo se fueron apropiando, ¿verdad?, y privatizando servicios, las carreteras, los aeropuertos, de una forma indirecta se fue privatizando la educación y la salud a través de la desatención presupuestaria. Entonces me parece que nosotros debemos de tener esa capacidad para poder entender que en esa dinámica hay dos polos opuestos. Hay un polo, ¿verdad?, o hay un frente, un bloque, si le podemos llamar de esa manera, porque eso lo han utilizado de nuevo, ¿verdad?, un bloque hegemónico, que todavía sigue siendo hegemónico, liderado en el caso político-económico por estos gremios como el COEP, ¿verdad?, acompañado obviamente de otros actores ideológicos en la prensa, en los medios de comunicación, ¿verdad?, principalmente en la prensa escrita, pero de igual forma te lo encuentras en algunos foros, ¿verdad?, que realmente ellos acompañan y construyen estos escenarios caóticos en los que supuestamente los cambios necesarios que deben producirse en el país, el desplazamiento de esas fuerzas para construir un proyecto alternativo, lo ven como algo apocalíptico, como algo que realmente significará para Honduras supuestamente la destrucción, cuando este país está en escombros. Este país, Brian y amigos de UNTV, ¿verdad?, de Globo, Cuarto Poder. Noviembre del 2021 y más concretamente a partir del 27 de enero del 2022, prácticamente como lo habían descrito en esas tormentas de ETA y IOTA, ¿verdad?, hay que levantarlo del lodo, esta patria hay que levantarla del lodo. Entonces esas son las cosas que yo creo que están en juego en medio de toda esa cuestión. Cómo no, le agradecemos, don Armando, por su participación esta tarde, esta amplia explicación que nos ha dado de esta postura del FOSDE, que al fin y al cabo, si lo vemos dentro de un todo, pues ya podemos formarnos la idea de qué es lo que va pasando. Le agradecemos su participación esta tarde, don Armando. Bueno, muchas gracias al sociólogo Armando Orellana. ¿Pasó algo? ¿Ya está en línea? Sí, ya está en línea don Mario Palma. Bueno, don Mario, es un gusto tenerlo aquí en Cuarto Poder para que nos amplíe usted cuál es la finalidad de este pronunciamiento que ha sido llegar a los distintos medios de comunicación desde el FOSDE. ¿Cuál es la posición de cada uno de ustedes ante este estado de polarización que se está viviendo en el país por los diversos sectores? Un gusto saludarlo. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos sus escuchas, ¿verdad? Bien, nosotros desde con nuestro comunicado lo que buscamos es justamente llamar la atención en el sentido de lo que hemos observado en las últimas semanas en nuestro país, referido a los distanciamientos que hay o a los posicionamientos encontrados en sectores que son muy importantes para la vida nacional. Entonces estamos haciendo un llamado enérgico, como nosotros lo mencionamos, pero obviamente muy respetuoso, para que nos sentemos, para que dialoguemos. Solo se construye a partir del diálogo. O sea, si usted quiere cambiar cualquier realidad, entonces sentémonos a dialogar cómo la vamos a cambiar dentro de las responsabilidades y los mea culpas que todos dentro de la sociedad tenemos que hacer para poder construir una mejor Honduras.
Solo me permite unos segundos que vamos a un corte comercial y ya regresamos con usted, don Mario, para que entre. Perfecto. Vamos a una pausa comercial. Despierto tan temprano. Sigue la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Continuamos en el programa Cuarto Poder, que se transmite a través de Radio Globo y Globo TV, con el representante del FOS de Mario Palma. Licenciado, abogado, un gusto. Usted hacía mención en algo bien importante: se construye a través del diálogo. Y hay un pensamiento que alguien mencionaba, que cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Y eso es lo que está pasando en varios sectores que no hay debate, sino que es la calumnia la que quiere imperar en esto, abogado. Sí, justamente nosotros en nuestro llamado, ¿verdad?, que estamos haciendo a ese diálogo, llamamos al respeto. Obviamente todo pasa por que nos respetemos. Nosotros, yo muy bien se lo apuntaba hace algunos minutos, todos aquí debemos hacer un mea culpa, todos somos actores de la realidad nacional, de una u otra forma. Y lo que sí debemos de estar claros es que si nosotros queremos cambiar la realidad, ir hacia un estadio de bienestar que todos necesitamos y merecemos, entonces tenemos que sentarnos, buscar puntos de común acuerdo, ver cuáles son las diferencias, cómo podemos abordar esas diferencias de manera tal que sea lo menos doloroso para la sociedad, ir a una transición que nos lleve a construir un mejor país. En algo que vamos a estar claros, y creo que ustedes también, es que también las personas, las empresas, mejor dicho, que tienen exoneración y que no pagan impuestos, tienen que pagarlo. En eso vamos a estar claros, porque necesitan los tributos para el Estado. Sin embargo, no se puede criminalizar a todo el empresariado, porque hay unos que sí trabajan de manera honrada, pero hay otros que el que no paga, pues hay que decirle, pague. Y el diálogo no significa que es que se le va a perdonar que no pague, abogado. Así es, tal cual usted lo menciona, y tal cual, digamos, lo vivimos casi todos los hondureños. Yo creo que no hay un hondureño bien intencionado, vamos a decirlo de esta manera, que no esté de acuerdo, que debemos de contribuir a mejorar la situación del país de acuerdo a nuestras posibilidades. Por eso es que nosotros en el pronunciamiento lo hacemos ver. Aquí estamos haciendo nosotros un llamado a los sectores productivos, los sectores de recaudación, porque justamente todos partimos de eso. De nuevo, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea. O sea, estamos de acuerdo que hay que revisar el tema de la tributación, y hay los mecanismos para hacerlo. Yo creo que ese es un llamado general. Fíjate qué interesante, porque este es un punto en el que todos estamos de acuerdo. Entonces, a partir de los acuerdos, empecemos a ver las diferencias, es el cómo lo vamos a cambiar. Ahí es donde está el gran desafío que enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Ahora bien, ¿cómo implementar un diálogo cuando ninguna de las partes quiere ceder? O sea, esto es peligroso. Y porque no se puede negociar impunidad tampoco. En eso debemos de estar claros, que debe de haber diálogo, y eso no significa que dentro del diálogo se pueda prestar el partido de gobierno para darle impunidad a quienes han criticado, porque esto sería como debilitarse también en la parte del gobierno. Así es,
Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, en nuestro pronunciamiento como FOSDE, nosotros hacemos un llamado a la justicia, ¿verdad? Es decir, hay una institucionalidad en el país, hay que revisar la institucionalidad, si es que hemos observado que la institucionalidad no está funcionando como debiera funcionar, entonces, bueno, hay que tomar las medidas del caso para que esto funcione. Yo estoy, y creo que todos también estamos de acuerdo, este otro punto en común, nosotros no estamos llamando a un tema de impunidad, no estamos llamando, no, el que ha faltado a la ley, pues, debe de cargar con las consecuencias de sus actos. Eso debe ser así. De hecho, le repito, nosotros en nuestro pronunciamiento, en los primeros párrafos del mismo, hacemos un enunciado que tiene que ver con temas de justicia. La justicia es muy importante para construir la nación. ¿Ya? A partir de ahí, entonces nosotros podemos empezar a construir una mejor sociedad. Sí, fíjese una cosa, un gusto saludarlo. Mire, nosotros sabemos históricamente que en este país, y ustedes como tanque de pensamiento, uno de los más influyentes de América Latina, sabe perfectamente de que hay mucho más acá de que hablemos de confrontación o no confrontación, de que hablemos de diálogo o no diálogo. Aquí lo que estamos observando es un choque frontal de dos fuerzas inexorables. Primero, los que están apostando para que sigamos en un status quo o en un orden establecido en materia económica, es decir, de que sigamos con el régimen de las exoneraciones fiscales, de que se siga en defensa del neoliberalismo, de que se siga en defensa de la privatización de los recursos públicos, que se siga a favor de las alianzas público-privadas, cuando ya en la práctica se ha demostrado que eso fomenta la corrupción. Contra el otro bloque, lo que está apostando es a un mecanismo alternativo económico o a otro modo de producción alternativo. ¿No cree usted que esto en realidad se merezca abordarse de una manera más profunda, de una manera más integral, con las partes interesadas? Porque acá, como están las cosas, pueden pasar 100, 200, 300 años y todo apunta a que no vamos a buscar una solución. ¿Abogado? De acuerdo, estamos de acuerdo. De hecho, nosotros lo podemos ver a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Donde hay casi todas las sociedades en Latinoamérica, con algunas excepciones, en los últimos años han estado viviendo una efervescencia social. Bueno, podemos tomar nosotros ejemplo de lo que han vivido esas sociedades y cómo lo han afrontado. Le hablo, por ejemplo, lo que pasó en Chile, con un estallido social, y cómo ellos han ido afrontando ese tema. ¿En base a qué? En base a un diálogo. Todo pasa por un diálogo. Yo estoy completamente de acuerdo. El tema histórico que hemos tenido como sociedad, la falta de justicia histórica que hemos tenido con la sociedad, los grupos que se han aprovechado, por decirlo de esta manera, de las coyunturas en nuestra sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros, a partir del diálogo, construir una mejor Honduras? ¿Cómo podemos construir una mejor sociedad para todos los que estamos aquí? Entonces, bueno, ahí empieza a ver cuáles son los caminos. Este es un camino, este es otro camino, este es otro camino, porque partimos de un punto en común, que miren, aquí todos estamos de acuerdo que debe de haber un cambio. Ya todos estamos de acuerdo, debe haber un cambio en términos de tributación, debe haber un cambio en términos de justicia, todos estamos de acuerdo con eso. No hay, creo yo, un solo hondureño que me diga que no, que se oponga a eso. El tema es cómo lo vamos a hacer. Por eso nosotros, de nuevo repito, en nuestro pronunciamiento llamamos al diálogo. O sea, a partir de ahí vamos a empezar a construir, porque si no, las alternativas, no sé yo qué tan favorables van a ser para la sociedad, en términos generales. Pues yo creo que un clima de enfrentamiento no nos va a traer nada bueno, no nos conviene a nadie, a ninguno de los actores le conviene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primar el bien común, el bien de la sociedad, ¿verdad? Y hay distintas formas de hacerlo. En Honduras hay actores que tienen la suficiente valor moral, por así decirlo, la suficiente trayectoria, el suficiente conocimiento para poder
guiar en una ruta que nos lleve al consenso de cómo construir. ¿Por qué? Porque partimos de lo mismo. Todos estamos de acuerdo que debe cambiar, ¿cierto? Eso es un punto de acuerdo. Y también todos estamos de acuerdo que queremos y necesitamos una mejor sociedad. El tema es el cómo lo vamos a lograr. Y ahí es donde nos debemos de sentar. Ahí es donde tenemos que entablar un diálogo. Y en un diálogo, entonces, yo tengo que tener claro que hay posiciones. Van a haber posiciones encontradas, van a haber posiciones a favor, las posiciones a favor pues potenciarlas y las posiciones que son encontradas pues tratar en manera de lo posible de buscar puntos medios, pero que en esos puntos medios prime la justicia, prime el interés nacional. Eso es lo que nosotros buscamos con nuestro pronunciamiento. Sí, mira una cosa, yo sé que el diálogo es bueno, lo sabemos bien, sabemos que hay que acercar posiciones, lo sabemos perfectamente, pero es que el problema es que es un tema que data de muchas décadas, porque en este país, por lo menos desde que tengo uso de razón, venimos usando la palabra diálogo y no vemos que se sienten las partes interesadas. Venimos hablando del tema de cómo poder solventar las problemáticas cuando desgraciadamente cada día se van profundizando en el país. Escuchamos algunos discursos que al final terminan siendo huecos. Miren, aquí nosotros tenemos que ser sinceros, el problema es de modelo económico lo que estamos enfrentando en este país, y eso, por lo menos para mí, pues no pudiera que no meritara discusión. ¿Por qué? Porque estamos ante un modelo que desgraciadamente está volviendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Al final no es un problema de que si un gobierno quiere hacer cambios, al final no se pueden hacer, porque tenemos toda una arquitectura que se construyó a lo largo de las décadas y que no es posible desarticularlo de la noche a la mañana. Y es aquí donde comprendemos la postura del FOSDE de mantener el diálogo, pero ¿cómo convencer a estas partes? ¿Cómo hacer que cedan posiciones? Vaya, supongamos que el gobierno, que cede a esa postura, pero venimos desde la empresa privada, lo que busca la empresa privada es que se les dé más exoneraciones, que se les dé más concesiones, que se les dé más prebendas y más privilegios, porque al fin y al cabo ellos dicen de que, bueno, si nosotros nos dejan desarrollarnos ampliamente, necesitamos esto, y nosotros vamos a desarrollar un pleno empleo. Pero el problema es que con la actual arquitectura económica que tenemos es imposible que tengamos un pleno empleo. Entonces, ¿cómo hacer que estas partes cedan, abogado? Bien, básicamente en un diálogo, el diálogo está en ceder. Es decir, esta posición, yo voy a cambiar esta posición a cambio de esta otra posición. Entonces, las partes en conflicto en un diálogo ceden, ¿verdad? Vamos a ceder, es decir, está bien, por ejemplo, en el caso que usted me dice, el ejemplo del gobierno, los administradores dicen nosotros vamos a ceder en esto, bueno, entonces tiene que venir la parte productiva, que es el otro sector, y entonces también demostrar su buena voluntad en el sentido de que está bien, nosotros vamos a hacer también esto. Y ahí paso a paso vamos a ir construyendo, vamos a ir ganando algo que es muy importante y que nosotros carecemos. Yo no entiendo lo que usted me dice. Esto es algo que viene por décadas, siempre lo hemos escuchado. Entonces vamos a empezar a construir confianza, pero la confianza la gano con los actos. Y es a eso a lo que nosotros estamos llamando. Estamos llamando a un diálogo sincero, estamos llamando a un diálogo que efectivamente nos lleve a experimentar cambios para que realmente en ese rol que todos tenemos y en esa responsabilidad que todos tenemos, entonces efectivamente podamos brindarle a la sociedad nacional. ¿Quién es la sociedad nacional? Son nuestros vecinos, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, son nuestros compañeros, son nuestros hijos, son nuestros abuelos, son nuestros padres. Entonces, para todos ellos vamos a construir una mejor sociedad. Eso nos conviene a todos, pero de nuevo, el diálogo, yo comparto con ustedes, o sea, tiene que haber algo diferente, y este es el gran reto que tenemos. Bueno, seamos diferentes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y empezar con temas concretos en el sentido de lo que cada uno de nosotros busca para mejorar el bienestar de la sociedad. Es decir, los empresarios contar con un clima adecuado para generar inversión, pero también el Estado contar con los ingresos necesarios para brindar buenos servicios sociales que nos conviene
a todos. Es el servicio público que nos conviene tener a todos. Cómo no. Muchas gracias, don Mario Palma, por su participación en Cuarto Poder. Miren, de este tema económico vamos a hablar, y el problema es que hablamos y nunca acabamos, porque aquí al fin y al cabo el problema no es lo que dialoguemos, lo que planteemos, sino este es un problema estructural, este es un problema de fondo, este es un problema que no se corrige de la noche a la mañana. Mientras no cambiemos el actual modelo económico, mientras no tengamos otro modelo alternativo, aquí nos vamos a estar desgastando en discursos, en diálogos, un montón de cosas. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Denis mañana va a estar todo el día desde el Pulso transmitiendo tanto los desfiles de los colegios como la movilización de la resistencia, y no se pierda la transmisión a través de las redes sociales del Pulso.hn. Cuídense mucho, nos vemos el lunes.